No importa el lugar, la hora ni el día. Nuestro equipo siempre está listo. Manténgase informado. En el marco de la instalación de la tercera legislatura, el presidente del Congreso Nacional promete profundas reformas electorales y sectores sociales le toman la palabra. En su acostumbrada reflexión de la homilía dominical, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez fustiga la politiquería que anestesia y aleja del desarrollo a los hondureños, dice. La morenita recorre las calles de Santa Cruz de Yocoa a pocos días de la gran alborada en la Basílica de Suyapa. Xiomara Castro acepta en San Pedro Sula salir a buscar la candidatura del Partido Libre por 4 corrientes internas. En las noticias internacionales, la pandemia del coronavirus ya reporta el 3er caso en Estados Unidos y el primero en Canadá. Muerte en un accidente aéreo del basquetbolista Kobe Bryant conmociona al mundo del deporte. Este es Telenoticias Dominical, desde los estudios de noticias Televicentro, con Ulises Aguirre y Eunice López. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Telenoticias Dominical. Mucha información en el campo nacional e internacional. Eunice. Bienvenido, Ulises. Nuevamente tenemos muchos detalles este día, como lo mencionaba, por lo tanto arrancamos con la información. Con la presencia de los 3 presidentes de los 3 poderes del Estado, el Congreso Nacional ha instalado su tercera legislatura 2018-2022. En el evento en el que los presidentes de los poderes del Estado rindieron un informe de las actividades realizadas en sus administraciones, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, dijo que la lucha contra la corrupción continuará y reiteró que Honduras ha dejado de ser el país más violento del mundo. Previo y durante la instalación de la tercera legislatura, se registraron momentos incómodos para los presidentes de los 3 poderes de Estado. Sin embargo, quien más sufrió interrupciones al momento de dar su informe anual fue el presidente de la Corte Suprema de Justicia, porque fue durante su disertación que 3 diputados de Libre fueron sacados del hemiciclo por gritar consignas contra el presidente Juan Orlando Hernández. Sin embargo, el incidente no impidió que el abogado Rolando Argueta diera a conocer los logros y avances de su administración en el Poder Judicial. En ese sentido, destacó que en el 2019 se redujo la mora judicial en más del 70%. Hemos logrado reducir esa mora judicial de ese grupo de expedientes en un 70.8% que representan... Muchas gracias. 132.000 expedientes, teniendo una pendencia este día, un pendiente de 54.000 expedientes de los que encontramos en esa categoría de mora judicial. Y mientras Argueta continuaba exponiendo el trabajo de la Corte Suprema de Justicia, la bancada del Partido Liberal y de PINU abandonaron sus butacas en solidaridad con sus colegas de Libre. Aún así, resaltó el trabajo realizado por el circuito antiextorsión y anticorrupción. Verbigracia, el de extorsión y corrupción. Hemos avanzado concretamente en el primero de los casos, habiendo ingresado 1.802. Hemos resuelto en materia de extorsión 1.184 casos. Y en materia de corrupción, a través de ese juzgado de letras, tribunal de sentencia y corte de apelaciones y las diversas salas, en esa materia hemos resuelto 146 de 173 casos. Finalizado el discurso del titular del Poder Judicial, el turno fue para el presidente Juan Orlando Hernández, quien resaltó varios temas, pero en especial el del programa Vida Mejor. En los últimos 6 años, el programa Vida Mejor ha llegado a tocar, por lo menos con una intervención, a 3.4 millones de personas, entregando
casi 4.000 filtros de agua, más de 65.500 letrinas, 200.000 pisos, 46.000 techos, cerca de 58.000 pilas, casi 200.000 ecofogones y más de 4.000 viviendas nuevas. Y antes de dar a conocer su logro en materia de seguridad, el mandatario interrumpió su discurso para mostrar a los presentes su calzado hondureño y a la vez entregarle un par al titular del Poder Legislativo. En estos 6 años de gobierno logramos reducir en más de 50% las muertes violentas. Muchos decían que era imposible. Decían imposible. Sin embargo, esa lucha va a continuar contra los narcotraficantes, maras y pandillas, bandas criminales. Les reitero que los seguiremos buscando hasta debajo de las piedras. El evento cerró con la disertación del presidente del Poder Legislativo, quien no tuvo interrupciones de ningún tipo e inició su discurso informando que en el periodo anterior se aprobaron 171 decretos legislativos. La legislatura que clausuramos hace algunas horas fue abundantemente fecunda porque le aportamos al estamento jurídico del país más de 171 decretos legislativos y procesamos más de 700 proyectos que son objeto de nuestro estudio. Oliva prometió que en esta tercera legislatura se aprobarán reformas electorales nunca antes vistas en la historia de Honduras. Esta mañana le reitero a Honduras que el Congreso Nacional que me honro en presidir le aportará a la nación las reformas electorales más profundas que la historia ha conocido. Vamos a legislar para que cada voto se respete. Además de la bancada de Libre, PINU y Liberales, otros que no estuvieron presentes en el solemne acto fueron las autoridades militares. Bueno, ya escuchaban ustedes al presidente del Congreso Nacional y analistas políticos y entes de la sociedad civil le toman la palabra al presidente Mauricio Oliva, que anuncia la aprobación, ustedes lo escuchaban, de profundas reformas electorales para el país. Los expertos también esperan que estas reformas contemplen la segunda vuelta electoral y la regulación de la reelección presidencial. Luego que el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, anunciara reformas electorales nunca antes vistas en la historia de Honduras, este miembro del Partido Liberal y exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral le toma la palabra a Oliva, pero a la vez le advierte que la población ya no está para que le sigan mintiendo. Creemos que si Oliva ha dicho esto, está evaluando que la situación del país no está para seguir en ningún juego y que es necesario que tengamos elecciones limpias. Hay presiones de todos lados y eso me parece bien, y lo que le toca a la oposición es exigir que estas elecciones sean transparentes. Se ha dado un buen paso con la integración de múltiples fuerzas en el Tribunal Electoral para que no solo domine el Partido Nacional. Y en efecto, al titular del Poder Legislativo se le reconoce la creación de los 2 nuevos órganos electorales y la reestructuración que se le hace al Registro Nacional de las Personas. Pero eso no basta, asegura este miembro de la sociedad civil. Las reformas históricas que espera la gente es la segunda vuelta electoral y que se definan las reglas de la reelección presidencial. Mire, yo espero que el presidente Oliva se esté refiriendo a la consulta popular para preguntarle al pueblo hondureño si está de acuerdo o no con la reelección presidencial y también a la segunda vuelta. Esas son las 2 grandes reformas electorales que el pueblo hondureño en primera instancia requiere. Este analista político se muestra escéptico y poco cree que Oliva cumpla con su promesa de mejorar el sistema democrático del país a través de verdaderas reformas electorales. Es un poco difícil creerle a estos políticos, ¿no? Son los responsables de la situación en que vive el país y es poco probable que las reformas que ellos emprendan tengan algún impacto en términos del desarrollo de la nación y digamos la democratización. En todo caso, queda poco tiempo para saber si el presidente Oliva le hace honor a su palabra o miente con su promesa, pues es en esta tercera legislatura donde se deben aprobar las reformas electorales que urge la vacilante democracia del país.
Y durante la homilía dominical de hoy, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga cuestiona y fustiga la politiquería que tiene, dice él, anestesiado al pueblo hondureño y que lo aleja del desarrollo en el país. Necesitamos una nueva mentalidad en nuestro país. Estamos atrapados en un círculo vicioso de una politiquería que solo piensa en eso y que nos quita el horizonte del auténtico desarrollo que es la promoción del bien común. Da la impresión que lanzamientos y relanzamientos y candidaturas y precandidaturas fueran los problemas esenciales de Honduras, y esos no lo son. Debemos pensar que el pueblo hondureño no puede vivir como anestesiado por esa politiquería. Tenemos que volver a la palabra de Dios que nos dice cuál es el camino para poder llegar al verdadero desarrollo, a superar la injusticia social. No es en círculos concéntricos buscando simplemente el poder. Y esto nos llama fuertemente hoy la palabra de Dios. Por tercera ocasión desde que incursiona en la vida política, la ex primera dama Xiomara Castro de Zelaya oficializó en San Pedro Sula su precandidatura a la presidencia de la República por 4 corrientes del Partido Libertad y Refundación Libre, acto que se realizó ayer en el día consagrado a la mujer hondureña. En su discurso, Castro de Zelaya hizo alusión a la difícil situación que atraviesa el país en cuanto a la migración, criminalización de las protestas, la inseguridad, quiebre y privatización de las empresas estatales, abuso de los 3 poderes del Estado, el incremento de impuestos y el narcotráfico. Bueno, en medio de una multitud de devotos fue recibida la Virgen de Suyapa en la Catedral de Santa Cruz de Yojoa. La Virgencita recorrió toda la ciudad y la visita concluyó con una misa y una vigilia. Para todos nosotros es una gran bendición porque nos da la oportunidad de trasladarse tan largo y venir a sentirla tan cercana a nosotros, y pues es algo muy grande. Creo que para toda la feligresía católica, pues la verdad que el que ella esté aquí pues es de mucho significado para todos nosotros. Bueno, el recorrido, como ustedes lo ven en las imágenes, continuó este domingo en el municipio de Villanueva con decenas de feligreses que dan fe de sus milagros. Hacemos una rápida pausa comercial, 6 de la tarde con 30 minutos. Al menos 6 personas han fallecido de manera violenta solamente este fin de semana. Lo destacamos en el balance de la zona norte del país. En medio de un solitario camino de la invasión 21 de junio del municipio de La Lima, Cortés fue asesinado de varios impactos de bala Elmer Erazo Orellana, de 54 años. Sus familiares manifestaron que aunque tenía el vicio del alcohol y la marihuana, él no tenía enemigos y fue visto por última vez la noche del viernes. Un macabro hallazgo se dio en la colonia Jardines del Campo 1 de Choloma, Cortés, ya que entre unos matorrales se encontró el cuerpo calcinado de una persona. Por el estado del cuerpo no se pudo determinar la identidad ni el sexo. La mañana de este domingo, un fatal accidente sobre el puente de Río Blanco en San Pedro Sula dejó una mujer muerta y 4 personas heridas. La víctima mortal fue identificada como Claudia Yolanda Rodríguez Paz, de 48 años. Según este video de vigilancia, la camioneta iba a exceso de velocidad sobre el Boulevard del Norte y se estrelló contra una base del puente. Al llegar las autoridades, en la escena encontraron bebidas alcohólicas.
Un hombre muerto y al menos 6 personas heridas deja otro accidente de tránsito, pero este en el sector de Locotillo, en San Pedro Sula. Según los sobrevivientes y testigos, la causa fue desperfectos mecánicos, ya que la víctima mortal, un joven mecánico identificado como Denovan Lenín Dávila Aguilar, iba gritando que no tenía frenos. Los heridos son 2 niñas de entre 5 a 7 años que estaban esperando bus junto a su madre y 2 mujeres y un hombre que iban al interior del vehículo. Anoche lo habían adquirido y lo andaban probando, quizás tenía problemas técnicos y mecánicos, por eso creo que... ¿Compraron un Jonker? ¿Iba con la familia? No sé si lo compraban un Jonker o lo compraba alguien particular, solo que el muchacho que está ahí sí él es mecánico. ¿Y andaba con la familia del dueño del carro? El accidente fue tipo despiste, ya que al perder el control del automóvil fue a estrellarse contra unos árboles. Y otro accidente dejó un motociclista muerto y un herido. Esto ocurrió en la recta de Santa Cruz de Yojoa. El joven muerto respondía el nombre de Noé Erazo, de entre 20 a 23 años, mientras que su acompañante fue trasladado al Seguro Social en San Pedro Sula. El informe policial establece que una rastra los embistió a eso de las 5 de la madrugada cuando iban rumbo al trabajo. La violencia cobra otra víctima en Choloma. Un bucero de la ruta Cerro Verde fue ejecutado en un campo de fútbol de la colonia Colinas 1 del sector López Arellano. El occiso Mauricio Paz, de aproximadamente 24 años, tenía impactos de bala y golpes. Vecinos manifestaron que a eso de la 1 de la madrugada se escucharon 2 detonaciones. Meilin Coto, Telenoticias Dominical. Ampliamos detalles sobre este accidente de tránsito que ocurrió en el Boulevard del Norte en San Pedro Sula, en el sector de Locotillo. Ha fallecido una de las 6 personas que se encontraba herida hasta esta hora. Se trata de Flor Hidalma Guamán, de 52 años de edad. Esta fémina que falleció en el hospital Mario Catarino Rivas, según la información preliminar, ella fue impactada por el vehículo mientras se esperaba un autobús en dicha zona. Bueno, y en el balance de la zona centro, padre castiga a su hijo de 7 años de edad quemándole el brazo que le tuvo que ser amputado. Además, matan a 2 hombres en la aldea Nueva Flores en la salida a Olancho. Olman Ucles tiene todos los detalles. Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones reportaron la captura de un hombre en la montaña de la Flor Orica, Francisco Morazán, por suponerlo responsable de quemar el brazo derecho de su hijo, como castigo por haberse comido alimentos que no le habían dado. El sospechoso de 49 años es acusado por los delitos de lesiones graves. En la aldea Nuevas Flores, kilómetro 22 de la salida a Olancho, desconocidos acribillaron a 2 hombres, a orilla de calle y frente a las puertas de su casa. Según testigos, los hechores se bajaron de un vehículo y sin mediar palabras atacaron a las víctimas. Por suponerlos responsables de la muerte de un aficionado de Motagua, autoridades policiales reportaron la captura de 2 hombres a la altura del desvío de Moroselí. Reportes preliminares indican que los hechores le dispararon al bus donde se conducía la víctima. De varios impactos de bala desconocidos a bordo de una motocicleta, mataron a un joven en la colonia El Reparto por Arriba. Según testigos oculares del hecho, en la zona se escucharon varias detonaciones de arma de fuego. Autoridades de la Dirección de Medicina Forense realizaron la inhumación de 37 cadáveres, que no fueron identificados y tampoco reclamados por sus familiares. En el acto fueron sepultados 27 adultos y 10 fetos. Autoridades policiales del departamento del Paraíso reportaron la captura de un sujeto, a quien se le supone responsable del delito de violación especial en contra de una menor de edad. Olman Ucles, Telenoticias Dominical. Ayer, en el marco del Día de la Mujer Hondureña, varias organizaciones feministas y sindicales realizaron un plantón en el Parque de la Lima Cortés, donde denunciaron la impunidad en cuanto a las féminas y la violación de sus derechos. Ya de 35 ya uno no tiene trabajo, para mí es una violación al derecho al trabajo, somos acosadas sexualmente, a veces no se denuncia por miedo, quedar en lista roja y no volver a conseguir trabajo, y por eso muchas mujeres aguantan. Para empezar y para terminar, el pago no es igual que el hombre y la mujer. Según estadísticas que manejan las organizaciones, cada día en Honduras una fémina es asesinada, violada o víctima de otros delitos. Bueno, y en las noticias del deporte,
Bueno, ha habido jornada de la Liga Nacional, pero sin duda la noticia que ha impactado al mundo, no solo deportivo, al mundo entero, tiene que ver con esta muerte trágica del basquetbolista Kobe Bryant. Eunice, Carlos. Sí. Carlos, información de primera mano. O la mamba negra, pero habrá que decirle que se lo decían no por lo que significa la mamba negra, que es una culebra mortal en África, sino por el misterio que implicaba su talento. Un hombre talentoso, pero más allá de eso, el carisma que tenía Carlos. Era impresionante. Fíjense que si hablamos de él como el basquetbolista que fue, la disciplina era su principal arma. Teniendo 18 años, fue a una competencia de donqueo o volcar, ¿verdad? En la duela, y los derrotó a todos. Como jugador no tuvo que pasar por esa etapa previa, directamente del colegio pasó a la NBA, o sea, no pasó por la liga universitaria como suele ocurrir en la NBA. O sea, fue un tipo avanzado en su momento y bueno, todo lo que logró como basquetbolista es impresionante. Hemos preparado, sí, yo creo que quizás después de Michael Jordan, porque de repente pues por ahí está LeBron James, pero todavía está en actividad, entonces no sabremos todavía dónde colocar a LeBron James en esa línea, en ese linaje entre las grandes figuras del baloncesto de la NBA. Usted hablaba de baloncesto en el mundo y Kobe Bryant era uno de los principales números. Totalmente, la verdad que el nombre de Kobe Bryant, hablar de baloncesto es hablar de la esencia de este deporte. Hemos preparado una nota. Correcto. Y también tenemos un video que yo sé que los va a emocionar mucho, de él y su hija, quien falleció también en ese terrible accidente. Aquí nuestro compacto informativo en este resumen deportivo de este fin de semana. El Marcelo Tinoco era el escenario donde Motagua recibía a Maratón. El primer gol sería de un debutante, sí, Gonzalo Klusener. El día que debutaba, ese día anotaba. La jugada era precedida por una gran asistencia de Matías Galvaliz. Luego era Moreira el que servía el pase de gol. Maratón empataría en una jugada de lucha, desvío de Peña, balón suelto y Perdomo desde atrás. Tenga para que se entretenga. 1-1, terminó el juego. En Choluteca, la UPN recibía al Olimpia. El primer gol era de los Lobos. Jairo Roches con una gran jugada. Pase para Kilmar Peña. Gol, gol, gol. Celebraba la UPN. Los Leones lograrían el empate después de una falta muy discutida y el posterior señalamiento de Oscar Moncada. Penal, señores. A cobrarlo llegaba el hombre de hielo, Jerry Benson, quien la enviaba al fondo. 1-1 las cosas. En San Pedro Sula, Real España estrenaba la Copa Premier. El estreno, derrota ante Vida. Disparo de Alexander Aguilar desde fuera del área. Buba con el error. 1-0 el juego. Después, el que sacaría chispas con su remate sería el Mango Sánchez. 2-0 terminó el partido. Fútbol de España. En Mestalla, con 2 goles de Maxi Gómez, el Valencia se imponía al Barcelona. Doblete para el uruguayo. Tremendo tropiezo del equipo de Quique Setién. En Italia, el Inter ante el Cagliari, el primero era de Lautaro Martínez. El empate lo lograría Niangolán. 1-1 el juego. En el clásico de la capital italiana, la Roma frenaba a la Lazio. Checo anotaba para la Loba, mientras Acerbi anotaba el gol de la igualdad final. Cuarta ronda en la FA Cup, el Manchester City no tuvo problemas para golear al Fulham. 4-0 el juego. Gundogan, Silva y un doblete de Gabriel Jesús marcaron la diferencia. Por su parte, el United le marcó media docena al modesto Tranmere Rovers. El Liverpool, por su parte, no pasó del empate. 2-2 ante el Shrewsbury Town. El exjugador de Los Ángeles Lakers de la NBA, Kobe Bryant, ha fallecido en un accidente de helicóptero en Calabasas, California. 41 años tenía Kobe. El accidente, que habría acabado sin supervivientes, se produjo cuando el helicóptero, que iba a 200 kilómetros por hora, perdió unos 100 metros de altura en apenas 6 segundos. El vuelo duró cerca de 13 minutos antes de estrellarse, según Los Angeles Times. El suceso tuvo lugar a las 10 horas local. El mundo del deporte y de la NBA están en estado de shock. Kobe Bryant era uno de los basquetbolistas más importantes de la historia y uno de los deportistas más carismáticos que ha existido. Kobe disputó 20 temporadas en Los Ángeles Lakers de la NBA,
consiguiendo 5 anillos de campeón. El escolta se retiró de las canchas en 2016 y sus números 8 y 24 fueron retirados de la mítica franquicia. Durante su carrera fue una vez MVP de la temporada, 2 veces MVP de las finales, 18 veces All-Star y 2 veces máximo anotador, además de 2 veces campeón olímpico. Descansa en paz, Kobe Bryant. Bueno, después de los deportes vamos con Alex Laínez, que nos dará detalles de qué va a pasar en las próximas horas con el estado del tiempo. Gracias, compañeros de TN5 Dominical. Se habla del ingreso de una masa de aire frío. ¿Para cuándo está previsto realmente toque el territorio nacional? Esto nos lo amplía el compañero Oscar Lagos, miembro de Exenaos. Muy buenas. Sí, muy buenas, amables televidentes. Efectivamente, pues hemos empezado a monitorear, a vigilar lo que es el desplazamiento de una nueva masa de aire frío, que esta pues tiene probabilidades medias de que pueda ingresar a nuestro país entre el día 1 o el 2 de febrero, donde vendría a cambiar los diferentes parámetros meteorológicos. Sin embargo, al menos para los próximos 48 a 72 horas, esperamos de que continúen las condiciones meteorológicas estables y secas en la mayor parte del territorio nacional. Sin embargo, no se descarta la probabilidad que se puedan presentar algunas precipitaciones en forma de lluvias y chubascos leves, aislados, ahí sobre algunas áreas de la región occidental. Muchísimas gracias a Oscar Lagos, pronosticador en turno de Exenaos, hablando para TN5 Dominical. Compañeros, vamos con ustedes a estudios principales. Una rápida pausa. Al regresar, el coronavirus toca las puertas de Canadá y tenemos más detalles acerca de cuál es la cifra total de muertes en China. Actualizamos la información que dan a conocer las autoridades sanitarias en China. El número de muertos se eleva a 80. El número de muertos por la epidemia de neumonía viral en China aumentó a 80 tras el fallecimiento de 24 personas en la provincia de Hubei, en el epicentro del contagio, informaron este lunes. Allá ya es día lunes las autoridades locales. En esta región se registraron 371 nuevos casos de coronavirus, lo que eleva el saldo de casos confirmados a más de 2.300 en todo el país, según cifras del gobierno central. Una información que se responsabiliza a la agencia France Press y que ha dado a conocer al mundo de esta alarma que existe en todo el globo terráqueo por esta mortal enfermedad. Días del mes de enero ya se registran las primeras rebajas en los precios de los derivados del petróleo debido a la disminución del precio del barril en el mercado internacional, así como otros efectos del coronavirus por el cierre de fronteras de China. Y también los consumidores consideran que Honduras o en el país las rebajas no son significativas. Disminución de 30 centavos es más que ridículo. Pena le viera de dar al gobierno bajarle 30 centavos cuando le sube de un solo un lempira y todo. Realmente es una burla, pues, porque bajarle 30 centavos y que le suban un lempira es una burla más bien para nosotros. Así reaccionaron los usuarios de los carburantes al conocer la pírrica rebaja. Para los defensores de los consumidores, las rebajas deben ser mayores debido al precio del crudo en el mercado internacional. Han habido rebajas de casi $4 con 55 centavos en el precio del crudo, que ya debería de comenzarse a reflejar en los precios de los combustibles a nivel nacional. Esta es la primera vez que bajan los precios de todos los carburantes en el año, pero el West Texas cerró la semana pasada a $58.77 por barril y esta semana bajó a los $54.20 por barril, según los datos del mercado internacional y de Adecava. Alex Laínez, TN5 Dominical. En este fin de semana, la presidenta de la Comisión Interventora de la ENE, Miriam Guzmán, dijo que las primeras 2 semanas de trabajo de la ENE ya arrojan resultados al descubrirse que la estatal eléctrica paga mensualmente solo en horas extras, escuche bien ustedes, 6 millones de lempiras, algo inconcebible, recalca la funcionaria. Sí, son positivos porque de hecho el trabajo que la interventora está haciendo no solo es en operativos antihurto y corte de energía eléctrica por mora,
sino que estamos revisando también el tema de planillas. Hemos encontrado una planilla de horas extras de 6 millones de lempiras mensuales. Esto es realmente absurdo. 137 personas en la ENE se llevan 6 millones de lempiras mensuales. Hay una persona que es asistente de un electricista cuyo salario mensual son 21.000 lempiras, pero le salen cerca de 75.000 lempiras en horas extras. Así que la revisión es completa. Ante la denuncia de Guzmán, miembros del sindicato de la Estatal Eléctrica reaccionaron diciendo que ellos apoyan a la comisión interventora en su objetivo de sanear a la institución, pero piden que se cuide al personal que realmente trabaja con sus horarios. Sin embargo, nosotros queremos dar claro que primeramente debe revisarse a estos compañeros que si tienen horas que no son justificables, y en segundo lugar que se investigue el jefe quién se las autorizó, quién autorizó que se les pagara, quién se las ordenó y qué trabajo hizo. Pero tampoco queremos dejar en el sentido de decir que todos los compañeros que trabajan tiempo extra no tienen justificación. Sí, tenemos compañeros que trabajan a la intemperie del tiempo, bajo el sol, bajo la lluvia. La presidenta de la comisión interventora asegura que el informe completo sobre los hallazgos en las planillas de la ENE se dará a conocer este lunes, o sea, mañana. No hay tiempo para más, a todo gracias. Los invitamos para que mañana con Eunice López estará en el matutino con todas las informaciones y que continúen con la programación habitual de Canal 5. A todo gracias, buenas noches. Nos vemos mañana si Dios lo permite.